¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy jueves, hermano, 8 de abril, ya de este año 2021. Amén. Yo espero que todos se encuentren bien y que todos ya estén listos, ¿verdad? Para que continuemos estudiando de la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Y sabe, el día de hoy tenemos una transmisión especial, ¿verdad? Por así decirlo o por así llamarla. Es una transmisión, es una enseñanza en relación, hermano, a lo que está aconteciendo en el mundo y más particularmente con la nación de Israel. Amén. Le hemos llamado, hermano, a esta transmisión, ¿verdad? ¿Es el anticristo? Y creo, hermano, que la pregunta que hemos puesto como título, ¿verdad?, a esta enseñanza, pues hace referencia, hermano, a lo que se está oyendo en las noticias, a lo que está circulando en el mundo cristiano también, en relación a este personaje a quien el pueblo judío, más específicamente los judíos de corte ortodoxo, es decir, los más conservadores, bueno, pues están presentando ante el mundo, ¿verdad?, como aquel a quien hacen llamar el Mesías. Y esto, hermano, pues obviamente para nosotros como cristianos, pues nos puede llegar, hermanos, a confundir o a crear cierta incertidumbre respecto a qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Pero para ello, hermano, tenemos la solución en la palabra de Dios. Así que vamos a acercarnos a esta, ¿verdad? Para ver, hermano, qué es lo que la Escritura, qué es, hermano, lo que el Nuevo Testamento, qué es, hermano, incluso lo que mismo Jesucristo, el Mesías, habló, hermano, en relación a esto que estamos viendo. Amén. Ahora en la semana, ¿verdad? El hermano Fernando en el grupo de WhatsApp de la iglesia enviaba este video en relación a lo que el pueblo judío está, hermanos, haciendo, ¿verdad? Un servidor ya había escuchado esto algunas semanas atrás, algunos días atrás había visto esta noticia. Sin embargo, bueno, llegó el momento, hermano, de tomar el tema, abordarlo un poco, ¿verdad? También en el grupo de la iglesia en San Ignacio, nuestra hermana Gaby Muñoz también, ¿verdad? Me comentaba sobre esta situación, este video que habla en relación a esta coronación o a esta presentación de el Mesías por parte del pueblo de Israel ante los ojos de, pues prácticamente de todo el mundo, ¿verdad? Y la misma hermana Gaby me decía, pastor, dice, usted ya ha hablado en relación a los temas de los últimos tiempos, pero esto sin duda pues está tal vez creando inquietudes en el pueblo de Dios, no solamente en la iglesia, sino en todo el pueblo de Dios a nivel general, ¿verdad? Que pues se hace necesario, hermano, fíjese bien, retomar un poco todas las enseñanzas que hemos dado en relación a los últimos tiempos y más específicamente a este punto, hermano, de lo que está sucediendo con esta coronación, con esta noticia, hermanos, pero viéndolo bíblicamente, desde el punto de vista centrado, doctrinal, sano de la palabra de Dios, ver, hermano, qué es lo que esto puede significar. Y ahora bien, hermanos, esto también es algo que, mire, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, mire, hay mucho sensacionalismo, hay muchas noticias falsas, ¿verdad? Y mire, también tenemos que estar atentos a ello. ¿Por qué? Porque bien esto, ¿verdad? Que ha estado circulando en las redes sociales, hermano, pudiera ser, fíjese bien, eso, una noticia falsa. Y allá en Israel, hermano, no estar pasando nada de lo que las redes sociales o videos, ¿verdad? Que hoy en día se nos están mostrando, pues sean falsos, ¿verdad? Entonces también es algo, hermano, que yo le invito a que pues tengamos cuidado, ¿sí? Pero en el supuesto caso, vamos a pensarlo, ¿verdad? En el supuesto caso de que esto realmente estuviera sucediendo, bueno, pues tenemos que pensar en cuál sería la postura nuestra, la postura como iglesia, como parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Y es por ello, hermano, que bueno, pues vamos a tomar este tema, ¿verdad? Y hablar, hermano, un momento en relación a que sea una noticia verdadera o no, sea solamente sensacionalismo, perdón, sea una noticia falsa. Bueno, ¿cuál debe de ser nuestra postura? Ya que esto nos apunta, fíjese bien, a que, bueno, pues rumores, falsos cristos, apostasía, todo un mover, hermano, que completamente, fíjese bien, pues anuncia que estamos, hermano, en los últimos tiempos, que evidencia que estamos ya, hermano, como parte de esta iglesia, de esta última generación de la iglesia,
hermanos, en el mundo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hermanos, vamos a prepararnos y vamos a ver, hermano, todo esto. Amén. Así que bueno, pues mire, comparta este tema, comparte este video. Tal vez no vaya a ser muy grande, muy largo en tiempo, pero sí muy sustancioso, muy importante para que estemos bien ubicados en la palabra de Dios. ¿Lo escuchó? No en el pensamiento de un hombre, no en la doctrina de un hombre, escuche, tampoco en la denominación de un hombre o de una iglesia, sino en lo que la palabra de Dios, hermano, hermana, nos habla, nos enseña. Amén. Así que compártalo por las redes sociales, por Facebook o por YouTube. Amén. Y bueno, pues vaya conmigo, ¿verdad? Quiero comenzar con un pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. ¿Qué le parece? Vaya conmigo y posteriormente a esto estaremos haciendo oración. Amén. Yo espero que mis hermanos en Londres, en Berlín, ¿verdad? En Ecuador, en Colombia, asimismo también aquí en México, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Europa, en Israel, ¿verdad? Yo espero que ya todos estén reunidos, que ya todos estén atentos, ¿verdad? Ayer que terminé la transmisión me dio mucho gusto leer todos los comentarios que hubo, tanto en Facebook como en YouTube, ¿verdad? Y ver a todos los hermanos y hermanas que se están conectando en todos estos lugares que acabo de mencionar. Y quiero decirles a todos ustedes, claro y por supuesto que forman parte de este ministerio. Este ministerio no es exclusivo de nadie. Yo no soy el dueño de la obra. El dueño de la obra es nuestro Señor Jesucristo. Yo solamente le sirvo a Él. Amén. Así que todos ustedes son bienvenidos a este ministerio, forman parte de este. Y para nosotros es un privilegio el que ustedes tengan ese deseo de formar parte del mismo. Amén. Así que en todo lugar todos son bienvenidos, todos son aceptados, porque es la sangre del Cordero de Dios la que nos hace aceptos delante del Padre. Amén. Así que lo único, ¿verdad?, en lo cual nosotros, fíjese bien, podemos hacer delante de Él, hermanos, es aceptar su amor, aceptar su elección sobre nuestras vidas. Amén. Así que bueno, pues todos sean bienvenidos. A mí me dio mucho gusto, ¿verdad?, que todos manifestaron ese deseo, ¿verdad?, de querer formar parte de este ministerio. Y bueno, ¿qué les puede uno decir? Ya lo dije y lo vuelvo a decir, el ministerio no es exclusivo de un hombre, no forma parte de una marca, no forma parte de un monopolio, no forma parte de una franquicia, de alguien o de algo en este mundo. El ministerio es del Señor. Amén. Así que todos son bienvenidos, les amamos en el amor del Señor y claro que sí, vamos a estar en contacto, ¿verdad? He puesto mi número de celular, el correo electrónico, mi correo electrónico personal, y me da gusto estar en contacto con ustedes. Llámenme por teléfono, ¿verdad? No se preocupen por el idioma. Vamos a hablar en inglés, en español, lo que sea necesario, ¿verdad?, para podernos comunicar y estar en contacto. Amén. Que el Señor les bendiga, les amamos mucho y espero que ya estén listos también junto con la iglesia local, junto con la iglesia en San Ignacio, junto con todos mis hermanos aquí en Aguascalientes, México, ¿verdad? Y en todos los estados de la República también, en donde se encuentra también regada la iglesia cristiana. Amén. Entonces, pues vamos a comenzar, mis hermanos, también pastores. Yo espero que también estén atentos a la enseñanza del día de hoy, ya que también con ustedes hemos enseñado todos estos temas escatológicos, estos temas de los últimos tiempos. Con la iglesia no es la excepción. Mire, aquí abajo en la descripción voy a dejar todos los links de todos los estudios que compartí en un principio desde que comenzó la contingencia en relación a los últimos tiempos. Los voy a dejar en orden para que usted los pueda estar estudiando. Amén. Gloria al Señor. Entonces, si ya está conmigo en Mateo 24, leamos, hermano, el versículo 4 y 5. Amén. Dice así la palabra: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, guíanos. Espíritu Santo, guíanos en esta noche en el conocimiento de la palabra hacia toda verdad. En tus manos estamos, dependemos de ti y creemos que tu palabra, Señor, es
más segura, es la palabra profética más segura, Señor, y a ella, Señor, hacemos bien en acercarnos hoy y todos los días de nuestra vida. Gracias, en tus manos estamos. Amén. Bien, hermano, la palabra que acabamos de citar y que acabamos de leer, que está en Mateo 24, versos 4 y 5, es una porción, hermano, que tenemos que, fíjese bien, entender que Cristo principalmente se lo estaba diciendo a su pueblo, es decir, a los judíos, a sus apóstoles, ¿sí? Y a la gente que estaba alrededor escuchando las enseñanzas de Jesús en el templo, ¿sí? Jesucristo se refiere, fíjese bien, en todo este capítulo a muchos acontecimientos que iban a tomar lugar, como él lo dijo, hermanos, pues pronto, ¿sí? A él le preguntaron, ¿cuándo, Señor, verdad? Y Jesucristo, en lugar de dar una fecha, les da las señales para aproximar esa fecha. Eso quiere decir, hermano, que también para nosotros, fíjese bien, todo lo que está aquí escrito son señales a las que tenemos que estar atentos. Sabemos que Israel, la nación de Israel, es, hermano, la higuera de la cual, hermano, también nos habla en este capítulo, ¿sí? De la cual el Señor Jesucristo, fíjese bien, nos manda, hermanos, a estar atentos, a observar cómo esta ha crecido, se ha desarrollado, cómo ha florecido, pero sobre todo también todos los aspectos que estén sucediendo con esta. ¿Por qué? Porque son señales, hermano, de los acontecimientos finales. Amén. Y mire, centrándonos, hermano, en el tema, ¿verdad?, en el cual nos estamos introduciendo, está circulando una noticia, hermano, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, la nación de Israel, de un joven rabino, ¿verdad?, llamado Yisquiyahu, ¿verdad?, ben David, Yisquiyahu ben David, ¿sí? Este joven, ¿verdad?, bueno, pues aproximadamente anda alrededor de los 30 años, fíjese bien, considerado un rabino de padre judío, ¿sí?, amante de la Torá, obviamente. Bueno, pues está ganando, fíjese, muchísima fama por el hecho, hermano, de que entre la comunidad judía ortodoxa, bueno, pues lo están presentando, ¿sí?, en la nación de Israel, y obviamente también haciendo mención en todo el mundo de que él, hermano, pues es considerado el Mesías que tanto como pueblo judío, fíjese bien, siguen esperando. ¿Verdad? Que hablar, hermano, de este personaje, Yisquiyahu, ¿verdad? Tiene otro nombre de nacimiento. Me di a la tarea de investigar en relación a lo que se encuentra, hermanos, actualmente de este personaje, y él tiene otro nacimiento, perdón, tiene otro nombre de nacimiento, obviamente un nombre judío, un nombre hebreo, pero es presentado, fíjese bien, como descendiente del rey David, ¿verdad? El término Ben David menciona que es hijo, ¿verdad?, de David, del rey David, del linaje del rey David. Y bueno, hermano, ¿qué más se puede decir acerca de este personaje? Mire, es muy inteligente, es muy sabio, sí tiene una gran capacidad de retención de las escrituras. Ahora, esto que le acabo de mencionar, hermano, es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque la noticia impacta, ¿verdad? Uno ve el encabezado de la noticia en YouTube o incluso en algún medio escrito, ¿verdad? En un medio masivo como el periódico, uno ve los encabezados y uno dice, wow, ya es el Mesías que espera la nación de Israel. Eso que nos hace, hermano, pensar a nosotros, fíjese bien, como cristianos. Yo acabo de mencionar, hermanos, que los judíos ortodoxos, esta gran comunidad de gran peso, hermano, en la nación de Israel, fíjese bien, lo están presentando como el Mesías prometido. Pero tenemos que recordar, escúchelo, tenemos que recordar que el Mesías, hermano, ya vino a este mundo. Y vino, hermano, en la persona de Jesús. El Mesías, el Cristo, fíjese bien, ya vino, hermano, hace 2000 años a este mundo. Sin embargo, hermano, la nación de Israel no creyó en Jesús como el verdadero Mesías. Y hay muchos motivos, de los cuales vamos a ver algunos, del por qué, hermano, no creyeron, fíjese bien, que Jesús fuera el Mesías. Al grado que las profecías que estaban escritas, fíjese bien, en el Antiguo Testamento en relación al Mesías, se cumplieron
en el hecho de que sería la misma nación de Israel la que le quitaría la vida al verdadero Mesías. Gran cantidad, hermano, de profecías que principalmente, hermano, las podemos encontrar, fíjese bien, en el libro del profeta Isaías, de lo cual ahorita vamos a mencionarlo. Pero mire, el hecho importantísimo es que para nosotros los cristianos y también para muchos judíos que también así lo creen, el Mesías, hermano, ya vino por primera vez. Y esto, hermano, hace 2000 años en la persona de Jesús, ¿sí? Es decir, Jesús, hermano, era el Cristo. Jesús, hermano, era el Mesías. Es el Mesías, es el Cristo. Sin embargo, hermano, fíjese, ha habido, hermano, muchísima, ¿cómo llamarlo? Muchísima información y aún de dentro de los judíos, de la religión judía que es el judaísmo, para desacreditar que Jesús, hermano, fuera verdaderamente el Mesías. Mire, lo que conocemos, hermano, acerca de Jesús es, hermano, que viene de la tribu de Judá, ¿sí? Que nació en Belén, ¿sí? Conocemos también, hermano, que es, fíjese bien, descendiente del rey David, no solamente por parte, fíjese bien, de la madre, sino también por parte del padre, es decir, José y María. Sin embargo, escuche esto. Los judíos, ¿verdad? En su religión, en el judaísmo, han creado argumentos, ¿sí? Para tratar de desacreditar a Jesús como descendiente del linaje del rey David, ¿sí? Fíjese bien, argumentado un cierto tipo como de adulterio en su mamá, es decir, en María, para desacreditar, ¿verdad? La concepción milagrosa, poderosa, por parte del Espíritu Santo sobre ella, ¿sí? Y todo con esto, fíjese bien, con el fin, hermanos, de desacreditar a Jesús como el verdadero Mesías, ¿sí? Y hay una gran cantidad de información, hermano, en relación a esto, ¿sí? En el cual, tristemente, fíjese bien, muchos judíos ortodoxos de la religión del judaísmo que practican, hermano, esta religión, ¿sí? Dentro de la nación de Israel, hermano, pues argumentan, hermano, estos hechos con ese propósito, de desacreditar a Jesús como el Mesías. Que es algo, hermano, que nosotros como cristianos, escuche, lo tenemos bastante claro porque vemos el cumplimiento de las Escrituras, hermano, en nada más y en nadie menos que en Jesús de Nazaret. ¿Qué le parece? Amén. Entonces, hermano, fíjese, es obvio que si los judíos no creyeron que Jesús fuese el Mesías, entonces es obvio que ellos están esperando por primera vez al Mesías. Sin embargo, para nosotros, los cristianos, el Mesías ya vino en una ocasión. Él vino como siervo. Y ese es otro hecho del por qué los judíos, ¿verdad? Los practicantes del judaísmo, hermano, no aceptan en Jesús. El por qué vino, hermano, en forma de siervo. ¿Por qué vino, hermano, de un pesebre? ¿Por qué su oficio, verdad, era tan humilde? Porque los judíos, fíjese bien, cuando creen o cuando hablan, cuando mencionan en relación al Mesías, ellos, hermano, lo relacionan directamente con un rey poderoso, ¿sí? Entonces, hermano, en Jesús no vieron a ese rey poderoso porque él vino en forma de siervo, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucedió? Que no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Mesías. No creyeron en él. Y eso, hermano, fíjese bien, es tan sorprendente porque se lo vuelvo a decir, los judíos al día de hoy siguen esperando al Mesías y están tomando a este joven rabino ya como el Mesías, hermano, que les había sido prometido, ¿sí? Quiero decirle que para nosotros como cristianos el Mesías ya vino en forma de siervo y tomó nuestro lugar en la cruz para reconciliarnos con el Padre, darnos salvación de la condenación de nuestros pecados. Y resucitó al tercer día y después de ello ascendió en cuerpo glorificado a los cielos para llenarlo todo a la diestra del Padre.
desde donde es el mismísimo lugar, la diestra del Padre, donde Él delega poder a su iglesia. Todo esto conforme al Evangelio, hermanos, del cual Pablo habla, del cual Pedro habla, del cual seguimos hablando el día de hoy. Pasajes hermosos en Efesios, en Colosenses que estoy mencionando, aunque no dé la cita exacta al ir a ellos, pero todo esto encierra, hermano, el Evangelio de las Santas Escrituras, de la palabra de Dios en la cual hemos creído. Amén. Ahora, fíjese, esto, hermano, que estamos mencionando es tan importante porque ¿qué es lo que ha llevado a que los judíos no crean que Jesús, hermano, fue o es el Mesías? Bueno, todo esto, hermano, también fíjese bien, la palabra de Dios lo habla, lo menciona, ese endurecimiento que ha venido a la nación de Israel. Mire, acompáñeme en su Biblia a Romanos capítulo 11. Le quiero leer, quiero que leamos un versículo, un pasaje muy importante, hermano, que habla en relación a ese endurecimiento. Amén. Fíjese bien, en el capítulo 11 y versículo número 25, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Y el versículo 26 inicia, y luego todo Israel será salvo. Pero fíjese, lo que este pasaje nos menciona, hermano, en primer lugar, es ese endurecimiento que llevó a la nación de Israel, no a toda, pero sí a muchos, hasta el día de hoy, a no creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y eso explica el por qué siguen esperando y están tomando ahora a este joven, Xisquiyahu ben David, como su Mesías, como el Mesías prometido. Ese endurecimiento, fíjese bien, ¿qué es lo que ha producido? Esto es precioso, póngame atención. Ese endurecimiento a la nación de Israel, ¿sabe qué produjo? Produjo, hermano, que el evangelio, que la muerte de Cristo sobre la cruz, no solamente fuera para salvar a los judíos, sino que la obra de Cristo en la cruz se extendiera a todo el mundo. De tal manera que el apóstol Pablo dice ahí, endurecimiento en parte, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que el hecho, hermano, de que los judíos, fíjese bien, rechazaron al Mesías, a Jesús como el Mesías, entonces vino, fíjese bien, por causa de esa dureza en el pueblo de Israel, vino, hermano, la misericordia de Dios para todo el mundo. Y de todo esto que le estoy hablando, nos lo explica el apóstol Pablo desde el principio del capítulo 11 de Romanos. Es preciosa esta carta, ¿verdad? Desde el capítulo 10 y 11 de Romanos, Pablo habla en relación a todo esto que le estoy mencionando, del cómo, hermanos, la dureza del pueblo de Israel redundó, fíjese bien, en la inclusión de los gentiles a las promesas y a la salvación de Dios. Ahora, es muy importante, hermano, fíjese bien, le quiero explicar, esa palabra que dice aquí, plenitud de los gentiles, la palabra plenitud, fíjese bien, en el original, esto ya lo explicamos, pero lo voy a mencionar rápidamente, esa palabra plenitud, mire, es un término que en el original expresa, ¿sí?, un sentido náutico, es decir, es una palabra de un término náutico. ¿Qué significa? Significa, hermano, que, fíjese bien, en aquellos tiempos las naves, ¿verdad?, los barcos, no podían zarpar, es decir, no se podían dirigir a su destino hasta que no se completara, fíjese bien, toda la cantidad de pasajeros que tenían que estar en la misma nave o en el mismo barco. Oh, hermano, ¿por qué le digo que es precioso? Porque el endurecimiento que vino a los judíos, fíjese bien, la dureza de corazón que ellos tuvieron con respecto a Cristo, respecto a Jesús, provocó, fíjese bien, que la salvación se extendiera a todo el mundo. Y sabe, esto explica el por qué tanto Pedro, fíjese bien, nos habla de la paciencia de Dios.
de que esa paciencia de Dios es con un propósito. ¿Sabe cuál? De que más personas vengan al arrepentimiento, vengan a los pies de Cristo, es decir, vengan a ser salvos. Eso también explica, mucha atención, el por qué. Fíjese bien, desde la muerte de Cristo en la cruz, ¿sí?, terminando con ello la semana 69, de las cuales nos habla el profeta Daniel, y así dar inicio a la semana 70, fíjese bien, esto nos explica el por qué no ha dado inicio la semana 70 del profeta Daniel. La semana 70 del profeta Daniel es el tiempo que corresponde a la gran tribulación. Por lo tanto, la gran tribulación no ha comenzado. Lo que estamos viviendo de esta pandemia, de toda esta situación, hermano, mire, es el antesala, es una probadita, es como un ensayo de lo que verdaderamente será la gran tribulación. Pero se lo vuelvo a decir, no ha comenzado la semana 70, no ha comenzado el periodo de 7 años de la gran tribulación. Y usted dirá, ¿por qué? Si con la muerte de Cristo en la cruz terminó la semana 69 y debía de comenzar la semana 70, ¿por qué no ha comenzado? ¿Por qué? Por el endurecimiento que vino a la nación de Israel, y así la salvación extenderse a todo el mundo. Y han pasado casi 2000 años desde que terminó la semana 69 y que no ha comenzado la semana 70. Han pasado casi 2000 años de la paciencia de Dios. ¿Para qué? Para que la plenitud de los gentiles se acerque a Él, para que la plenitud de los gentiles, hermano, haya entrado. ¿A dónde? A la salvación, a la gracia, a las promesas de Dios, a la adopción del Dios, hermano, del Señor. ¿No le parece esto hermoso? ¿Se da cuenta del por qué no tenemos que desperdiciar el tiempo, sino redimir el tiempo? Mire, ahora en la semana escuchaba una enseñanza preciosa, ¿verdad?, de un amado hermano llamado Otto Molina, ¿verdad?, del Instituto Bíblico Berea, ¿sí?, donde nos enseñaba a él en relación a redimir el tiempo. Y sabe, hermano, los cristianos hoy en día estamos desperdiciando el tiempo que tenemos que usar para servir a Dios, para vivir en santidad y sobre todo para anunciar las buenas nuevas de Él a todo el mundo. ¿Y qué estamos haciendo los cristianos? Estamos perdiendo el tiempo, hermano, entre tanta comodidad. Estamos perdiendo el tiempo entre pleitos, entre disensiones, divisiones. Estamos perdiendo el tiempo, hermano, literalmente en cualquier cosa, menos en hacer lo que tenemos que hacer dentro de este periodo que es de la paciencia de Dios. Hermano, le estoy resumiendo, fíjese bien, 15 o 16 estudios que di, ¿verdad?, cuando comenzó la pandemia en relación a los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, muy atento, no pierda, hermano, ningún detalle. Este endurecimiento es lo que ha producido, ¿sí? Ahora, acompáñame a Lucas capítulo 19, ¿sí? Vayamos a Lucas capítulo 19 y versículo número 44, un versículo muy importante que también habla de esto. Fíjese, dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Sabe que Cristo aquí estaba hablando en relación a lo que sucedería con Jerusalén? ¿Sí? La historia, hermano, nos enseña, fíjese bien, que en el año 70 después de Cristo, el general Tito, ¿verdad?, hijo del emperador Vespasiano, destruyó por completo Jerusalén, la ciudad, y a miles de judíos que llevó a la muerte. Y muchos miles de judíos tuvieron que salir exiliados a cualquier parte del mundo, ¿sí? Dando también, fíjese también, la confirmación, hermano, de esa dispersión judía para salvar sus vidas. La descripción que Jesús da, fíjese bien, que no iba a dejar piedra sobre piedra, ¿verdad?, del templo ni de Jerusalén, es algo que literalmente el general Tito hizo, hermano, allí. Arrasó por completo, de manera que, escuche esto, ¿sí? Muchos historiadores señalan que en la destrucción de Jerusalén y en el asesinato de miles de judíos, mire,
se podía caminar sobre Jerusalén, hermano, como si fuera un terreno llano, completamente llano. Es decir, donde había casas, donde había construcción, donde estuvo el templo, ¿verdad? Quedó, hermano, por la destrucción de este general romano, completamente llano, cumpliéndose así la profecía, la palabra que Jesús habló en relación al pueblo judío y a Jerusalén. ¿Por qué? Porque como dice aquí al final, hermano, de ese versículo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, por cuanto rechazaste al Mesías. Entonces, todo esto que le estoy explicando, fíjese, es para entender que para nosotros los cristianos, el Mesías ya vino y vino en Jesús de Nazaret. Pero también con esto le estoy explicando el por qué los judíos, al rechazar a Jesús, al no, fíjese bien, al no ser conscientes del tiempo de su visitación, de que vino el Mesías a ellos y lo rechazaron, vino una consecuencia terrible sobre ellos. Y que eso generó más dureza, que hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías. Y que ahora ellos creen que Yisquillahu ben David es el Mesías que tanto han esperado. ¿Sabe, hermano, que el apóstol Pablo también habló de esa ceguera en el pueblo de Dios? Mire, acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 3, ¿sí? En 2 de Corintios capítulo 3 y en el versículo número 14, el apóstol Pablo menciona, hermano, en relación a esa ceguera que ha venido, hermano, sobre la nación de Israel. Mire, dice en el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, fíjese, cuando leen el antiguo pacto, ¿sí? O sea, las escrituras, les queda el mismo velo, dice, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Qué precioso ese versículo, ¿sí? Subráyelo también. 2 de Corintios 3:14. Habla, hermano, fíjese de cómo el velo, hermano, que está sobre la nación de Israel, sobre muchos de la nación de Israel, no les ha sido quitado. ¿Por qué? Porque el único que les puede quitar ese velo, quitarles esa ceguera, es Cristo, dice el apóstol Pablo. Y qué hermoso, hermano, fíjese, que un hombre como Pablo enseñe esto, porque todos sabemos quién fue Pablo. Pablo, hermano, fue fariseo de fariseos, celoso de la ley. Fue un judío, hermano, ejemplar en la ley y en el culto del judaísmo. Y para que un hombre como él, hermano, diga esto, ¿sabe qué representa? Que hay muchos que como él sí han creído que Jesús es el Cristo. No podemos decir que toda la nación de Israel está cegada. Hay muchos judíos en todo el mundo que sí creen que Jesús fue el Mesías y es el Mesías. Y que no hay otro. Como nosotros los cristianos también creemos ello. Amén. Todo esto era necesario explicar, hermano, porque necesitamos tener el antecedente para llegar, fíjese bien, a lo que nos preguntamos. ¿Será este hombre, este rabino, Yisquillahu ben David, el anticristo? Ya descartamos que no puede ser el Mesías. ¿Sí me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Ya descartamos que el Mesías no puede ser. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Será entonces el anticristo? Bueno, hermano, ¿qué nos dice en relación al anticristo la Biblia? ¿Qué nos dice? Mire, resumiendo, la Biblia nos habla en relación a este personaje, hermano, que va a engañar al mundo, ¿sí? Que va a ser un hombre eminente, con mucha influencia y mucho poder sobre el mundo, en el ámbito político, religioso, social, militar y de todo. Va a tener mucha influencia en el mundo. Va a engañar con esa influencia al mundo, haciéndose pasar por un ungido, ¿verdad? Ya que esa es la palabra que Jesús nos da ahí en Mateo 24, verso 5, ¿verdad? Donde dice que muchos vendrán en mi nombre diciendo que son el Cristo. El Cristo, esa palabra significa el ungido. Entonces, el anticristo, fíjese bien, pues se va a mover con mucho poder, con señales, con un poder engañoso, precisamente para engañar al mundo, haciéndoles creer que Él es el Mesías y que Él es la solución para todos los problemas del mundo.
Eso es lo que a grandes rasgos, hermano, el Nuevo Testamento, la Biblia, nos menciona acerca del anticristo, ¿sí? Ahora, fíjese bien, este personaje, ¿verdad?, del cual nosotros estamos hablando, ¿verdad?, este joven rabino, Yizquillahu, hermanos, pues, ante los judíos, fíjese bien, cumple muchas de las características que ellos esperan en el Mesías, pero sabe que asimismo, como ya descartamos el hecho de que él no puede ser el Mesías, entonces eso lo hace que cumpla con varias características o muchas características que sí lo asemejan a lo que el anticristo, hermanos, es y a lo que él viene a hacer, ¿sí? Esto es muy importante, fíjese, porque también esto nos muestra el enorme deterioro, escúchelo, el enorme deterioro espiritual en el que está la nación de Israel. Y ese deterioro espiritual, fíjese bien, los ha llevado a una desesperación porque ya se manifieste el Mesías, que así como va a traerle una supuesta solución al mundo, fíjese, va a restaurar también a la nación de Israel. Entonces los judíos, hermanos, fíjese bien, rayan en esa desesperación, mostrando así un deterioro espiritual terrible, por el hecho, hermanos, de que ellos como nación ya quieren ser restaurados. Es decir, quieren dejar de ser oprimidos por todas las naciones del mundo. Sepa usted, a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, desde que se formó y hasta el día de hoy, desde hace miles de años y hasta el día de hoy, la nación de Israel ha sido la nación más odiada en todo el mundo. ¿Sí? Y basta, como le digo, mostrar, a ver, hermano, lo que ha sucedido a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, hermano, mire, yo quiero decirle una cosa, ¿sí? Este deterioro del cual estoy hablando, hermanos, pues produce, hermano, tristeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están tan ávidos, están tan necesitados de ser restaurados, que no están considerando la palabra de Dios, sino que argumentan, fíjese bien, argumentan ciertas cosas para desacreditar lo que ésta dice y no creer en Jesús como su Mesías. Y así están tan desesperados, hermano, que están nombrando a este personaje, Yizquillahu ben David, como su Mesías. Entonces, si me está siguiendo hasta aquí, nos debe de quedar claro que este personaje no es el Mesías. El verdadero Mesías vino hace 2000 años. Jesucristo, Jesús el Hijo de Dios. Entonces, vamos ahora sí a responder la pregunta que hice hace un momento. ¿Será entonces este, Yizquillahu ben David, el anticristo? Mire, pues, ¿qué le puedo decir? Mire, para nosotros los cristianos, para los judíos sí lo es. Para los judíos ortodoxos, la comunidad, hermano, de extrema postura conservadora en el pueblo de Israel, los más apegados a la ley, por así decirlo, ¿verdad? Que manejan el culto de una manera muy tajante, con una observancia bastante rígida. Miren, lo están presentando como el Mesías. Pero para nosotros, fíjese bien, para nosotros como cristianos, o efectivamente es el anticristo o es otro falso anticristo del cual Jesús, hermano, nos habló ahí en Mateo 24, verso 5, que es la cita con la que comenzamos hoy. Entonces no hay más que dos opciones. O es el anticristo o es otro falso, hermanos, anticristo. El Mesías no puede ser. ¿Ya lo entendió? El Mesías de plano no es. Descarte eso. Pero o es el anticristo o es un falso anticristo. Solamente una, hermano, de esas dos, ¿sí? Bueno, Mateo 24, mire, como ya lo mencioné, Mateo 24, verso 5, acompáñenme rápido otra vez. Dice ahí, ¿verdad? Dice en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre. Esto lo estaba haciendo Jesús, diciendo, yo soy el Cristo. Esa palabra, el Cristo, ya la mencioné y se la explico otra vez. Significa, hermano, ungido, ¿sí? Es decir, va a haber muchos que se van a llamar ungidos.
que van a venir, fíjese bien, haciendo milagros, señales, prodigios, sanidades. Van a venir con una influencia mundial tan tremenda que van a impactar de tal manera a la humanidad, al mundo, que van a creer que Él es, hermanos, el verdadero Cristo, el verdadero Mesías. Pero no es más que el anticristo o bien un falso anticristo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué puede ser el anticristo o un falso Cristo? Primero déjele explico. Porque si este fuera un falso Cristo más, como los que Cristo dijo, vendrán muchos, muchos en mi nombre, mire, al rato se le va a olvidar. Toda esta fama que ahorita está teniendo al rato va a desaparecer. ¿Sí? Se le va a olvidar, su nombre, hermano, va a desaparecer. O sea, se va a olvidar a este personaje. Y solamente va a formar parte de los que Cristo habló, de muchos que vendrán en su nombre. ¿Sí? Pero escuche esto. Si este personaje, Yizquiyahú ben David, fuera verdaderamente el anticristo, ¿sí? Escuche, aún no ha sido presentado mundialmente, aún no ha sido, hermanos, coronado o presentado mundialmente por encima de todos los presidentes del mundo y por encima de todos los religiosos del mundo como la persona más eminente del mundo. Todavía no es presentado así. Está siendo presentado, ¿verdad?, en la nación de Israel. Comienza a hacer ruido allá, pero no ha sido, fíjese bien, presentado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el verdadero anticristo, ¿sí?, se va a manifestar mundialmente. Ahorita lo vamos a ver en un pasaje que el apóstol Pablo habla. Se va a manifestar mundialmente y públicamente. Y Yizquiyahú ben David, hermano, aún no pasa por eso. Pero escuche, esto es bien importantísimo. Algo que sí podemos ver en los siguientes días, en las siguientes semanas o en el siguiente tiempo, ¿sabe qué es? El que si Él es el verdadero anticristo, entonces este personaje, hermano, va a comenzar a ganar, fíjese bien, poder, influencia, ¿sí? Poder económico, poder en gobierno, poder, hermano, entre los presidentes, poder, hermano, entre los más ricos del mundo, ¿sí? Y asimismo, fíjese bien, poder, hermano, político, religioso, económico, social, ¿sí? Estaríamos viéndolo, fíjese bien, teniendo reuniones con los presidentes, estaríamos viéndolo en los próximos días o meses, teniendo reuniones, mire, con los jerarcas de todas las religiones del mundo, ¿sí? ¿Para qué? Para echárselos al bolsillo y así tener el poder mundial que él necesita para llevar a cabo el cumplimiento de todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Sí me entendió? O sea, si él fuera el verdadero anticristo, en los próximos días o meses lo veríamos o lo veremos haciendo esto. Alcanzar todo el poder en todas las áreas del mundo para cumplir así con el hecho de que él sea el anticristo. Ay, 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 ¿verdad, hermanos? Esto nos hace, hermanos, de repente así como decir, ay, Padre Santo, ¿verdad? Tenemos que estar atentos, se da cuenta. No podemos ignorarlo tampoco y decir, ay, no es. No podemos ignorar esto sino estar atentos. ¿Qué pasa, hermanos, con la nación de Israel? ¿Qué va a presentar? ¿Qué va a mostrar al mundo? ¿Qué reuniones va a haber? ¿Qué va a pasar en las noticias? Tenemos que estar atentos a todo eso. ¿Sabe por qué? Porque esto es precioso. Porque pese a que algún cristiano, algún creyente dijera, ay, qué miedo, es el anticristo, por lo que se viera, ¿sabe algo? Nos debe de llenar de gozo, de alegría, de regocijo. ¿Por qué? Porque si este hombre es el verdadero anticristo, ¿sabe qué significa? Que la promesa bíblica que la iglesia ha esperado por casi 2000 años está por cumplirse. ¿Sabe cuál? La del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Aleluya. Hermano, y esto no es conforme a mí, sino que es conforme al evangelio de Jesucristo, el que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo no le hablo de una postura personal, no es lo que yo creo, no es lo que yo le quiera decir,
Yo le hablo de lo que he observado y estudiado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, hermano, hermana, que cuando el anticristo se manifieste públicamente, entonces se llevará a cabo el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Instantes antes, ante la inminente presentación de este personaje a nivel mundial públicamente, se lleva a cabo el jarpazo de Dios, el jarpazo de Cristo, que es, hermano, el tomar de una forma repentina a su pueblo, a su iglesia. La palabra arrebatamiento, eso significa en el original, jarpazo. Es el tomar algo de un lugar para ponerlo en otro lugar de una forma repentina, violenta incluso. Arrebatar, tomar algo por la fuerza, ponerlo en otro lugar a salvo. Y sabe, seguramente, hermanos, si este personaje fuera presentado inminentemente ante el mundo de esa manera, ahora entender el por qué la palabra jarpazo implica tomar por la fuerza, de una forma repentina, algo para ponerlo a salvo en otro lugar. Y ese algo que por medio del jarpazo de Cristo va a tomar, ¿sabe quién es? Es la iglesia de Jesucristo. El arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, mire, pues sí, hermano, le estoy diciendo en pocas palabras que la iglesia, hermanos, pues no pasará por la gran tribulación. ¿Sí? No es necesario, ¿sabe por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros en la cruz. Y le podría dar, mire, muchas pruebas de que la iglesia no va a estar. Pero por eso le estoy dejando los links aquí abajo para que vea los estudios. Amén. Pero una de ellas, hermano, es esta que le estoy dando. La gran tribulación no es para la iglesia que ha sido redimida de sus pecados por la sangre del Cordero de Dios, quien es Cristo. El periodo de la gran tribulación es un periodo de ira, es un periodo de castigo sobre la humanidad que rechazó a Jesús, que no creyó en Él, sobre el pueblo de Israel que rechazó, que no entendió el tiempo de su visitación cuando vino el Mesías hace 2000 años, cuando vino Jesús. Para eso es la gran tribulación. Por lo tanto, Cristo ya no tiene, fíjese bien, Dios ya no tiene nada que ajustar con la iglesia, porque lo que Dios tenía que ajustar con la iglesia ya lo hizo en la cruz de Cristo. Por eso Cristo va a tomar a la iglesia de en medio cuando el anticristo se vaya a presentar para ponerla en un lugar a salvo en el cielo con él por medio de el arrebatamiento. Amén. No es precioso esto, hermano, pero quiere que se lo compruebe. Mire, vaya conmigo a segunda de Tesalonicenses, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Amén. Es todo el capítulo desde el versículo 1, ¿verdad? Pero vamos específicamente al 6, 7 y 8, que es para explicarle esto que estamos comentando. Esto no es nuestro, ¿verdad? Hay mucha gente que pelea por esto, ¿verdad? Y pelean, hermano, de una manera, hermano, en la que se olvidan que somos hermanos en Cristo. Y es triste eso, ¿verdad? Porque defienden en ocasiones más una postura de hombre que la de Dios, ¿verdad? Entonces, mire, no hay por qué pelear, ¿verdad? En relación a esto, sino simplemente acercarnos para ver qué es lo que la Biblia nos dice. Aceptarlo y listo. Amén. Mire, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién lo detiene? O sea, habla del anticristo. El anticristo está deteniéndose, está detenido. ¿Por qué? Porque hay quien lo detiene, ¿sí? ¿De qué lo detiene? De que se manifieste públicamente en todo el mundo, ¿sí? De que sea coronado en todo el mundo como el Salvador del mundo, ¿sí? ¿Quién lo detiene? Bueno, vamos a ver, dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, una vez que se ha quitado quien lo detiene, Él se manifiesta. Como dice aquí, a su debido tiempo. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. El misterio de la iniquidad, hermano, pues es lo que el enemigo está produciendo en el mundo, la apostasía, el engaño, la maldad.
el pecado, hermano. Fíjese qué tremendo. Las ideologías que hoy están circulando en todo el mundo, hermano, bueno, pues esto forma parte de cómo Satanás, fíjese bien, de alguna manera, como dice aquí el misterio de la iniquidad, se está llevando a cabo en el mundo, ¿sí? Por medio de la apostasía, cómo la iglesia de Jesucristo, hermano, está cayendo en tal apostasía que muchos hermanos están enfriando y rechazando la verdadera fe. Bueno, dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, ¿sí? Quien lo detiene, ahí le va. Quien detiene al anticristo y que también detiene la iniquidad, la maldad que hay en el mundo, es el Espíritu Santo, ¿sí? Y yo le pregunto, ¿en dónde habita el Espíritu Santo? ¿Anda en el aire? El Espíritu Santo habita en la iglesia. El Espíritu Santo no anda en el aire. El Espíritu Santo habita en la iglesia porque ha hecho de la iglesia su templo. ¿No dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 16 aproximadamente, que somos templos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha hecho su morada en nosotros. Amén. Entonces el Espíritu Santo, fíjese bien, es quien detiene al anticristo de que se presente públicamente y mundialmente como el Salvador del mundo. Y asimismo es el Espíritu Santo quien, fíjese bien, controla, por así decir, o retiene un poco la maldad en el mundo. Si no, imagínese, la maldad que vemos hoy en día estaría peor, 1000 veces peor, si el Espíritu Santo no estuviera en el mundo, en la iglesia. Me estoy explicando, hermano, qué hermoso es todo esto. Amén. Entonces, hermano, fíjese bien que el anticristo no se va a manifestar públicamente en todo el mundo sin que antes se lleve a cabo un acontecimiento. ¿Cuál? El que sea quitado de en medio, quien lo detiene, el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo sea quitado de en medio y aparezca públicamente el anticristo, se necesita llevar a cabo el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Es lo que dice la Escritura. Amén. Entonces, hermanos, en el verso 8, Pablo, ¿verdad?, menciona lo siguiente: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto al final, ¿verdad?, en el proceso de la gran tribulación. ¿Sí? Hermanos, recuérdenlo, es muy simple. ¿Sí? Se lo voy a resumir así. No ha comenzado la gran tribulación. No ha comenzado porque estamos en el tiempo de la paciencia de Dios. ¿Para qué es el tiempo de la paciencia de Dios? Para que más gentiles, para que más hombres y mujeres en el mundo vengan a Jesucristo y le reconozcan como su Señor y Salvador, sean salvos. Amén. Por lo tanto, la semana 70 de la gran tribulación no ha comenzado por el tiempo de la paciencia de Dios. Para que la semana 70 de la gran tribulación, que son 7 años, comience, escuche, debe de aparecer públicamente el anticristo a nivel mundial como el Salvador. Pero para que él aparezca públicamente, primero tiene que ser quitado de en medio quien ahorita lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia, en usted y en mí. Y para que el Espíritu Santo sea quitado, para que la iglesia, fíjese bien, en quien vive el Espíritu Santo sea quitada, necesita llevarse a cabo el jarpazo de Dios, el jarpazo de Cristo, que es el arrebatamiento o rapto de la iglesia. ¿Qué le parece? Amén. Ahora, ¿qué va a pasar? Mire, en el periodo de la gran tribulación, que son 7 años, a la mitad, a los 3 años y medio, este hombre, ¿verdad?, el anticristo, se quita verdaderamente la máscara de piedad y de amor y se muestra al mundo tal como es, despiadado, irreverente a Dios, pecador de lo peor, dirigido por Satanás, ¿sí?, controlado por Satanás. Y entonces,
comienza una persecución terrible, terrible, como no ha habido, fíjese bien, sobre los judíos que lo coronaron como el verdadero Mesías y que hasta le construyeron por tercera vez el templo de Dios. ¿Sabe que cuando públicamente aparezca el anticristo, el pueblo judío comienza la construcción por tercera vez del templo? Se conoce como el tercer templo, pero no es que sea un tercer templo, sino que va a ser construido por tercera vez, porque 2 veces ha sido destruido. La primera por Nabucodonosor, la segunda, hermano, por Roma, ¿sí? Y en esta tercera ocasión que lo van a levantar para que este Mesías que ellos creen, ¿sí?, que es el Salvador y el Rey que ellos esperan que los va a restaurar ante los ojos de todo el mundo, mire, se quita la máscara y los va a exterminar de maneras terribles, ¿sí? Y obviamente, pues a todos aquellos, ¿verdad?, que también, hermanos, no se hayan ido en el arrebatamiento, aquellos que, hermanos, de alguna manera, fíjese, se quedaron al periodo de la gran tribulación, que no se fueron. No puedo hablar a detalle de esto, vea los estudios, amén, lo hemos explicado, sería mucho adentrarme en ello. Pero el anticristo a los 3 años y medio lleva el periodo conocido como la aflicción de Jacob, una persecución terrible sobre aquellos que le dieron el trono sobre los judíos. Qué tremendo. Y entonces se cumple, fíjese bien, que al término de los 7 años, esto pasa a la mitad de la gran tribulación, pero al término de los 7 años de la gran tribulación, hermano, hermana, viene Cristo con sus santos, con su iglesia, Zacarías 14. Viene Él, hermano, con poder, con gloria. Ahora sí viene, ya no en calidad de como vino la primera vez en forma de siervo. Ahora viene en forma de rey poderoso, victorioso, a someter a todas las naciones y a liberar a los judíos de esta mortandad y de este acecho de todo el mundo literalmente en contra de ellos, como consecuencia de su dureza, ¿sí? Los viene a libertad porque son su pueblo. Los ama. Amén. Y entonces sí, los restaura. Todo Israel se cumple lo que leímos en Romanos 11:25 al principio del 26, que dice que luego todo Israel será salvo. ¿Sí? Van a ser restaurados porque ya reconocieron que Jesús es el Cristo, el Mesías, su Salvador, al final de la gran tribulación. ¿Sí? Entonces Cristo viene en su segunda venida, que para nosotros es la segunda, para los judíos pues va a ser la primera, ¿sí? El verdadero Mesías, la primera para ellos, para nosotros la segunda, ¿sí? Porque ya vino hace 2000 años, ¿verdad? Y Cristo establece su reino por 1000 años sobre la tierra, nada más por 1000 años, no va a ser para siempre, nada más 1000 años. Y en ese periodo de 1000 años, Cristo, hermanos, reina con justicia, con equidad, con paz y armonía en el mundo, como ningún presidente, ningún rey, ningún mandatario, nadie lo pudo hacer. Y Cristo le muestra a todo el mundo lo que se puede hacer cuando se reina con justicia y con equidad. 1000 años nada más. Amén. Posterior a esto vienen otros eventos que yo le invito a ver. Amén. Que van a determinar, fíjese que a partir de ahí, que van a determinar el hecho de que estaremos por siempre con el Señor. Amén. Cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Yo le invito a que vea los estudios. Aquí abajo le dejo la descripción. Pero entonces, hermano, mire, la conclusión es muy simple. No podemos afirmar si este personaje que está presentando la nación de Israel, los judíos ortodoxos de la nación de Israel, sea verdaderamente el anticristo. Quedó descartado que no es el Mesías. Pero será verdaderamente el anticristo, no lo podemos afirmar. Puede ser un falso Cristo, un falso anticristo más, un falso ungido, un falso profeta. Pero si verdaderamente fuera el anticristo, nos debe de alegrar, porque nuestro recogimiento con él, quien también así lo llama Pablo, allí en el versículo 2, ¿verdad? Perdón, en el versículo 1 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, así le llaman nuestra reunión con él, nuestro recogimiento con él, que es el arrebatamiento, hermanos, así lo llama Pablo. Esto nos debería indicar que ya está cerquitititita, hermanos, ya.
ya aquí a la vuelta, ya, hermano. Por lo tanto, iglesia, despertemos. No tengamos miedo. Yo invito a todos los oyentes, a toda la iglesia en todo lugar, a que no estemos con miedo por lo que está pasando, ni por lo que el pueblo de Israel está, hermanos, dando a conocer. Falta aún. Pero si este fuera verdaderamente el anticristo, iglesia, ten ánimo, porque ya falta poquitititito para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Iglesia, es tiempo ya de salir del pecado, de salir de ese letargo espiritual, de ese deterioro espiritual. Es tiempo ya de dedicar nuestras vidas a Él, de alinearnos, de arrepentirnos y de vivir en santidad para Él y de servirle a Él. Iglesia, ¿dónde estamos? No abandonemos la sana doctrina de la palabra por un show, por algo que el hombre, hermanos, nos ofrezca. Permanezcamos en lo que la Escritura, hermanos, nos dice. Amén. Entonces, hermano, fíjese qué importante es todo esto, hermano, que acabamos, hermano, de comentar, de enseñar. Yo le invito, estudie la palabra de Dios. Amén. Le dejo 16 estudios para que usted los pueda, hermano, precisamente eso, estudiar. Amén. Todo conforme a la palabra de Dios. Pero esta enseñanza o este tema que dimos el día de hoy es por la enorme necesidad, hermano, que estemos centrados, tranquilos y sobre todo confiando en que el arrebatamiento de la iglesia está próximo. Falta ya una nada para que éste se lleve a cabo. ¿Y qué estamos haciendo? Que esa también sea la enseñanza de esta noche. ¿Dónde andamos? ¿Qué estamos haciendo? Dios ha estado hablando, hermano, en este último año bastante. En este último año, hermano, que hemos vivido en esta contingencia. Ha estado hablando bastante, hermano, en relación a qué estamos haciendo como iglesia, dónde andamos, cómo está nuestra vida. Es tiempo ya de ponernos en orden con el Señor. Servirle y vivir en santidad. Amén. Bueno, pues comparta este tema. Amén, que sea de bendición. Es lo único que pretendemos. Comparta este tema por Facebook, por YouTube, hermano, y que sea la palabra la que nos ubique y nos dé tranquilidad. Amén. Bueno, pues vamos a orar para darle gracias a Dios. Amén. Bendito Dios, gracias por este tema, esta enseñanza. Señor, gracias porque tu palabra no falla, no cambia. Tú tampoco, Señor, porque tú te mantienes, Señor, fiel con tu palabra, con tus promesas. Y nosotros, Señor, confiamos en ellas, confiamos en ti. Y depositamos toda nuestra fe y confianza en ti, Señor. Señor, sabemos que tú estás, Señor, con la iglesia. Que tú, Señor, nos das de tu espíritu para que éste nos hable, nos confirme, nos aliente. Y hoy en esta mañana, en esta noche, Señor, te decimos, mi Señor, que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nuestras vidas hasta el momento en el que nos tomes para que estemos contigo. Y si hemos de vivir para verlo, que por las señales y que por todo lo que está pasando, creemos que somos la última generación de la iglesia en este mundo, que así sea, Señor, que así sea. Muchos de nuestros hermanos de hace 2000 años hubieran deseado ver, Señor, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos presenciando. Y nosotros que tenemos esta oportunidad, que es una bendición, pese a lo que esté sucediendo y a lo que vaya a venir, es una bendición porque es el cumplimiento de estos tiempos, de estas promesas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? No estamos ni predicando, no estamos llevando la luz del Evangelio. Señor, habla nuestras vidas. Y que nos pongamos a hacer lo que nos has mandado a hacer para que cuando tú vengas a recoger a la iglesia, nos halles haciendo lo que nos encargaste. Gracias, Señor, te damos. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. En tu nombre. Amén.
Recuerde, hermano, hermana, lo que dijimos desde un principio. Si esto, hermano, es una noticia falsa, mire, esto va a desaparecer, ¿verdad? Y como lo mencionó en alguna parte del tema, el nombre de este personaje, hermano, se va a olvidar, va a desaparecer. Pero si esto, hermano, en el supuesto caso, ¿verdad?, de que fuera algo real, bueno, hermano, pues tampoco esto nos debe de alarmar. Estemos centrados en el conocimiento de la palabra y en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que sí tenemos que estar seguros es de quiénes somos en el Señor, lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Así que, iglesia, todo esto solamente nos da evidencia de que el tiempo está cercano. Amén. Hermanos, pues su servidor, el hermano y pastor Israel Macías, ¿verdad?, se despide. Me da mucho gusto. Hermanos en Londres, España, Israel, Estados Unidos, Canadá, México, en todo México, ¿verdad?, en Sudamérica, lo que es Colombia, lo que es Ecuador, les amamos, todos son bienvenidos. Amén. Recuerde, el ministerio no es exclusivo de una marca ni del nombre de una persona, es del Señor. Les amamos, cuentan con nosotros aquí, hermanos en México, de norte a sur, hermano desde Oaxaca, desde Veracruz, desde el Estado de México, desde Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta, hasta Celaya, Guanajuato, Hermosillo, Sonora, hermanos, y obviamente en Aguascalientes, ¿verdad?, San Ignacio, y aquí mismo también, fíjese bien, no muy lejos, aquí cerca, 1 hora más o menos, Villa Hidalgo, Jalisco. Les amamos, son parte de este ministerio, les amamos en el amor del Señor, porque somos parte del Señor, somos parte de Cristo. Amén. Que el Señor los bendiga, ¿verdad? Siga esforzándose, échele ganas. Amén. Échele ganas, esfuércese en la gracia, con denuedo para hablar y dar testimonio del Evangelio de Cristo. Amén, mis amados hermanos pastores, estamos para servirles. Todos estos materiales de los últimos tiempos lo tenemos impreso, lo tenemos en PDF. Quien lo quiera, se lo proporcionamos. Asimismo, a todos mis amados pastores de los países que mencioné también. Hermano, que el Señor le bendiga. Vamos a cenar rico. Fue un tiempo corto, pero muy sustancioso. Compártalo. Amén. Y que sea de bendición. Que el Señor lo bendiga. Último comentario. Hermanos servidores, recuerden el día de mañana, viernes a las 8 de la noche, nuestra reunión en el lugar donde nos congregamos. 8 de la noche. Amén. Bendiciones. Vamos a cenar rico. Le amamos en el amor del Señor. Cuídese mucho, échele ganas y haga la obra de Dios. Bendiciones. Buenas noches.